mucho mi interés. Todos saben que yo soy colombiano de Guanajuato, donde vamos a presentar un gran escritor, poeta colombiano. Así que démosle un aplauso y la bienvenida a Alejandro Cortés González, que aprovecho para decirle, Alejandro ha venido explícitamente a la Feria del Libro a presentar su obra, su último libro de poesía. Y le cuento a Alejandro, yo venía a Colombia, se lo acaba de contar a nuestro compañero colombiano también, que yo venía a Colombia por 2 años. Esa cosa tienen los celayenses, ¿no? Tiene una forma de atrapar que uno ya no se quiere ir, así que a ver si te pasa lo mismo, ¿no? Te termines quedando por acá. Alejandro es poeta, narrador, evidentemente escritor, gestor cultural, maestro universitario, y esto voy a hacer énfasis acá. Hablando con él antes de la presentación me decía, bueno, es que a muchos escritores nos toca ser maestros universitarios, ¿no? Y no sé si lo hacen con gusto, con pasión, o porque es parte del camino, o porque de algo se tienen que sostener para poder generar sus propias obras. Alejandro tiene un sinfín, no Matías, tampoco sin fin, pero sí tiene un buen número de obras escritas entre poesía, novelas, cuentos. Es editor, además, tiene una editora que se llama Fundación Trilce, y además es el programador con su fundación del espacio de poesía de la Biblioteca Luis Ángel Arango, una de las bibliotecas más importantes, la más importante a nivel Colombia, y hoy está en este espacio con nosotros. Su libro, el libro que hoy presentamos, Show de Dolorosos Entretenimientos, es un libro de poesía que cuando tú lo empiezas a leer, lo primero que te preguntas es: eso. No, que es poesía, pero que empiezas a leer y dices, y yo creo que ese es un efecto delicioso que uno debería tener siempre con los libros, de sorprenderse, de enamorarse, de encantarse, de no esperar cada palabra que viene, sino sorprenderse, y después de terminar de leerlo decía, ¿qué estaba pensando para escribir eso? ¿Qué ha pasado en su vida para llegar a este producto? ¿Qué está sintiendo? Porque además debe decir que su poesía tiene un delicioso efecto social, rebelde, declaratorio, de consumo, de vida, con un toque maravilloso de humor, sarcasmo, cruda realidad o mágica verdad. Aún no lo entiendo. Solo imagínense esto. Dice: el problema de tener buena memoria es que todos los ausentes se creen inolvidables. Y por ahí arrancamos. Alejandro, bienvenido, es un honor tenerte en esta feria, es un honor que hagas parte de la historia de esta primera feria internacional, y arranco preguntando, ¿por qué te dio por ser poeta? Bueno, Walter, muchas gracias por esa presentación. Creo que era la presentación adecuada para un libro como Show de Doloroso Entretenimiento. Gracias por esta invitación. Igual a Carlos René, a Yuyu por toda esta gestión, a Filcel, a Celaya. Y bueno, yo sí quiero pedirles ante todo un gran aplauso porque están haciendo la primera edición de esta Feria del Libro, que espero que sean muchas. Y empiezan con más de 42 escritores invitados y con 5 días de programación, o sea, empiezan grandes. Eso es de celebrar, y esto, bueno, por favor, un aplauso para ustedes por esa feria. Y pues sí, estoy encantadísimo de estar acá. Yo creo que uno no le da por ser poeta. Uno no dice, ya sé, quiero fama y dinero, voy a la poesía. No. No es la manera. ¿Cómo surge la poesía en mi caso? Creo que sí es como
como un acto de conservación mío. Sucede que no es algo que yo que me lo haya propuesto. De hecho, en mi familia no es de escritores, no es de literatos ni nada de eso. Pero poco a poco fui encontrando esa voz de manera accidental. ¿Cómo lo dicen? Pues desde que yo tengo memoria escribo, desde que tengo como 8 años escribo, pero no eran historias, yo lo que escribía era como imágenes, pero no era de escribir imágenes, era como qué me daban a sentir ciertas imágenes. Eso era lo que yo escribía, pero yo no sabía que eso era poesía. ¿Y en qué momento las escribía o por qué por qué yo llegaba a ese punto? Lo que sucede es que vengo de una familia muy parrandera, muy fiestera. Una familia que le encanta mucho el baile, la música tropical, las celebraciones. Entonces mis tíos hacían fiestas por cualquier motivo muy frecuentemente. Y a mí la música tropical no me gusta. No tengo swing para bailar, no me interesa saber dónde está el sombrero de Yaré, no me interesa saber cuál es la chica de la tanguita roja. Ese tipo de cosas para mí son totalmente irrelevantes. Nunca desperté ningún gusto por la música tropical y mucho menos por sus letras. Entonces yo trataba de huir, pero ¿a dónde huye uno, niño de 8 años? Por suerte la casa tenía 2 pisos y yo tenía una habitación. Entonces me iba al segundo piso en la habitación, me encerraba y me ponía a escribir porque al escribir sentía que había una nueva música dentro de mí, una música que sí competía y que sí podía anular la música, el ruido de afuera, ese ruido de trópico en el que nos toca vivir a las personas de un país tropical, como Colombia, por ejemplo, donde el mainstream es Wilfrido Vargas y todas estas cosas tropicales, bueno, al menos en esa época. Descubría eso y poco a poco le fui cogiendo cariño a la idea de las fiestas, porque pues bueno, a mi familia no, yo ya le cogí cariño, ¿no? Vivía 8 años con ellos, ya uno aprende, me dan comida, me dan techo, me dan esta habitación, pues ya uno se encariña. Pero las fiestas también empecé a cogerles cariño no por la música, sino porque sabía que cuando empezaba una fiesta también empezaba la mía. La mía era irme al segundo piso, como que en el primer, tan pronto empezaba la fiesta, saludaba a mis primos, saludaba a mis tíos y como toda esa cosa familiar, y luego, me iba y empezaba la mía. Entonces, ¿qué escribía yo? Era como, recuerdo solo como dos poemas como muy puntuales. Yo ni sabía que eso era poema, pero era la forma en que entraba la luz sobre la copa de aguardiente de un tío. Eso me llamaba mucho la atención, como contemplar la manera en que entraba esa luz ahí, o lo que sentí esa semana cuando llovió y no pudimos salir al parque durante el descanso, como esa frustración chiquita de un niño que no fue al parque, o sea, una tontería, pero bueno, ese tipo de cosas. No eran propiamente historias, sino lo que esas imágenes me daban a sentir. Y empecé a llenar cuadernos y a llenar cuadernos, porque a medida que subían las fiestas, pues yo más cuadernos llenaba, ¿no? Más cuadernos llenaba. Y pensé que pues eso era como la letra de una nueva música, de una música que no existía. Y pues dije, bueno, lo que tengo que hacer es como buscar un instrumento musical. Nada de esto me llama la atención, yo no quiero trompetas, no quiero acordeones, no me interesa nada de eso, congas, nada de eso. Y una vez, mientras mi mamá estaba planchando ropa, sonó Django. ¿Recuerdan Django? Esta noche quiero brandy para entrar. Y yo, esa voz gutural, rasgada, yo, Dios mío, ¿se puede cantar así? Eso me encantó. Entonces me fui por ese lado y después llegó Franco Evita y después resulta que de un momento a otro ya voy como por la exploración más de esas voces y de ese tipo de música y ahí ya llegó Bon Jovi, Guns N' Roses, Motley Crue y me fui por el rock. Eso era lo que yo estaba haciendo, eso era la música que yo estaba esperando. Pero pues en un país tropical como Colombia, te repito, eso no es el mainstream. Entonces dije, bueno, estaba haciendo las letras de una música que no existía. Poco a poco me fui dando cuenta que no eran tampoco las letras, que lo que yo escribía nada tenía que ver con esas canciones, sino que esos textos que yo escribía tenían una musicalidad propia. Empecé a tomar talleres, empecé a descubrir acercamientos sobre la poesía y pues bueno, me fui dando cuenta de que mi camino era con la música, pero no la música tocada por instrumentos, sino la música hecha por palabras. Eso fue.
Y bueno, tenía dos condiciones que debo agradecer. Tenía dos condiciones esenciales para escribir. Bueno, tres. Una familia ruidosa. Dos, una habitación. Y tres, un abuelo que me llevaba enciclopedias, me regalaba el almanaque Bristol y me regalaba revistas de Condorito. Por ahí empecé. Bueno, puedo decir evidentemente que lo que nos acaba de contar de la música, las palabras, escribir, iniciar por un vallenato, porque era vallenato, y cambiar al rock, a cambiar a 20.000 géneros, hoy están representados en un sinfín de estilos de literatura que tienes, porque tienes novela, una novela casi que cronista con una historia basada en referentes familiares, pero es una novela seria, de sentir, de escuchar. Tienes poesía muy profunda y tienes este libro, que es un salto de estilo, de diversidad, de propuestas, Voy a pedirte, por favor, para poder argumentar lo que estoy hablando, que nos leas y nos compartas algunos poemas para que se den cuenta justo lo que estoy hablando, de cómo este poeta, hoy poeta, tiene en su haber este vaivén de estilos, de ruidos, de sonidos. Mientras todo el mundo está en una fiesta vallenata tomándose un aguardiente, él está viendo cómo la luz de la ventana le pega a la copa de aguardiente. El otro está viendo cómo se la toma. Bueno, cada libro para mí es una aventura. Hasta este momento he publicado, este sería el octavo, 8 libros de poesía, 2 novelas y un libro de cuentos. Digamos que la narrativa, tanto las novelas como los cuentos, sí como que me lo impongo, ¿no? Es algo que le pongo una meta y hay como una disciplina diferente, mientras que la poesía es algo que sucede en mí como de manera más natural, es más una obsesión. Me vuelco sobre eso y bueno, y cada libro para mí es una aventura que me lleva a distintos lados. Por ejemplo, Almanaque Bristol 1987, que se lanzó en 2019, ese es un libro sobre un homenaje a Bogotá, que escogió pues una publicación que escogí como recurso el Almanaque Bristol y tiene la forma del Almanaque Bristol con poemas relacionados con eso, pero es un homenaje a la Bogotá que perdimos o que estamos perdiendo. Luego, no sé, el álbum Púrpura me mandó al rock, ¿no? Como las canciones del hard rock y del glam se vuelven un himno para jóvenes de un país tropical como el nuestro. Hace 2 años escribí, que se publicó El Señor Notario, que ese es otro libro que creé un personaje poético que era un notario con una terminología jurídica que era encargado de dar fe, porque el notario da fe, de que la irrealidad existe, que irreal no es lo mismo que inexistente. Bueno, eso es otra carreta, pero entonces me metí con ese término, esa terminología jurídica, y este libro es otra aventura diferente. Este libro sí es como una reivindicación a una tradición literaria que tenemos en Colombia, pero que en las antologías no se ve mucho, y es la del humor. Y la tenemos desde José Asunción Silva, luego viene Luis Vidales, Rómulo Bustos Aguirre, Nelson Romero Guzmán, John Galán Casanova. O sea, hay a los colombianos nos encanta reír. Y cuando yo todas mis clases las inicio con un poema en la universidad, y casualmente fue esta semana, un estudiante me dijo: profe, pero ¿todos los poemas son tristes? ¿Los poetas solo sirven para llorar? Y me parece que es una pregunta muy inocente, pero muy inteligente. Y si vamos a ver la historia de la poesía, como que el 90% son lamentos, porque pues sí, la poesía es para conmover y para equilibrar con el arte aquello que no podemos tener en el universo, en el exterior, en el mundo. Escribimos cuando algo adentro se rompe, ¿no? Entonces sí, a manera de lamento, eso se que produce por ausencia, pero es que los colombianos también tenemos la capacidad de bailar un lamento, de reírnos mientras lloramos. Entonces creo que la ironía y la sátira me permiten como vestir de fiesta una denuncia y también una queja, porque sí, se escribe igual, es para conmover igual eso sigue funcionando, pero ya el vestido exterior, la resonancia que llama Gastón Bachelard, ya no es de queja, sino trato de buscarle una manera creativa de hacerlo como para no incurrir en lugares comunes.
Entonces, pues bueno, ya mucha carreta. Esto es show de doloroso entretenimiento. Vamos a empezar con, ¿qué? ¿3 poemas? Mientras lo busca, pregunto, ¿tenemos claro el concepto de calendario almanaque Bristol? No, ¿verdad? En México no se tiene ese concepto viejo. Ya no hay en Colombia, por supuesto. Sí, claro. ¿Sigue? En Colombia eso es ¿Todavía muy... siguen? El almanaque Bristol es emblemático. En Colombia, en Ecuador, en Panamá y no sé, en algunos países de Centroamérica, otros países de Centroamérica, pero no recuerdo cuáles, pero sí. El sí se almanaque en general habla de todo el Es año. un calendario de la ¿Lo tienen vida acá? del mundo ¿Cómo lo campesino. llaman acá? ¿Cómo? No, No. no. Es un librito, están todos los días del año y cada día te dice si hay lunas, si va a llover, datos históricos. ¿Cuándo se siembra? ¿Cuándo...? Y yo me acuerdo del almanaque hace muchos años, la tapa, el papel, la tapa naranja, creo que era así como cafecita quemada. Era gruesito y cada año salía, eso era como que, uy, ya empezó el año, tengo mi almanaque nuevo. Y a partir de eso, que habla de todo el año y todo lo que tiene que pasar, pues ha escrito Sí. poesía sobre Bogotá, ¿no? Pero no, pero eso fue el almanaque Bristol. Sí, ese fue el poema, el libro Almanaque Bristol, que incluso se publicó con una portada así naranja y los poemas tenían referentes al almanaque, entonces eran notas sobre la pesca, notas sobre las mareas, tragicomedia no sé, en 8 cuadros, ríase si quiere, todo eso. Pero bueno, ese fue el Almanaque Bristol. Esto es show de doloroso entretenimiento. Ya con... Ahí, esperen un momento. Recordé que soy viejo. Ahora sí. ¿Ya conoces lo nuevo de Monopoly? Así se llama el poema. Como cada país es un tablero de Monopoly, Monopoly te trae Monopoly tercermundista, ideal para grandes y chicos de regiones como Sudamérica. En Monopoly tercermundista pasas por salida, cobras 50 pesos o la moneda subvalorada que corresponda y rezas antes de tirar los dados, porque si sale 3, te cobran 20 pesos de impuestos. Si sacas 5, compras una casa que alquilas a bajo precio. Si sacas 7, te dan un trabajo por el que te pagan 20 pesos. Si sacas 8, no consigues trabajo y te meten preso. Si sacas 9, heredas. Y si sacas 10, te roban personas que nunca vas a ver presas. Aunque este juego no te guste, es difícil que lo quieras abandonar, porque la adversidad incita a la lucha. Además, juegues como juegues, perderás la vida. Así que la gracia del juego está en lo que vives mientras pierdes. Pero espera, aún hay más. También tenemos Monopoly primermundista, ideal para grandes y chicos de esos países al norte del mundo. En Monopoly primermundista pasas por salida, cobras 400 pesos o la moneda hipervalorada que corresponda, y si al lanzar los dados sacas 1, compras una casa que podrás rentar muy bien. Si sacas 2, obtienes un trabajo de medio tiempo por el que te pagan 200 pesos. Si sacas 3, cenas en un buen restaurante, atendido por un jugador de Monopoly tercermundista. No necesitas rezar porque ahí termina el tablero. Y de nuevo, pasas por salida a cobrar 400 pesos. Informamos a nuestros distinguidos jugadores que los tableros Monopoly segundomundista, donde se juega a la clase media, los hemos descontinuado por fallas a nuestro sistema. Pero multiplicamos la producción de tableros Monopoly tercermundista, que son mucho más entretenidos e impredecibles, recargados con más azar de lo imperfecto y dosis arbitrarias de dinámicas del caos, para que al final de cada jornada te quede la camisa sudada y la fatiga satisfactoria de que aun cuando la muerte vaya a derrotarte, al menos por un día, te has ganado la vida. Ya lo sabes, si el día de tu nacimiento te regalan un tablero Monopoly tercermundista, reza antes de tirar los dados y da gracias porque no te vas a aburrir.
La alegría con la que juegues tu derrota no te la podrá quitar la muerte. Si por el contrario te regalan un tablero Monopoly primermundista, sentirte poderoso hará que el tiempo pase muy rápido. Y si te aburres, no abandones el juego. Recuerda que te sobrará dinero para comprar un tablero Monopoly tercermundista que podrás jugar en periodos cortos como las vacaciones, para luego regresar a tu tablero original con horas y horas de increíbles anécdotas. Monopoly, desigualdad que divide al mundo y une a la familia. No se aceptan devoluciones. Gracias. Este es más corto. Este se llama Poema por el que un amigo me va a dejar de hablar. Y me dejó de hablar. Un amigo dice, como muchos otros, que la poesía le salvó la vida. Me cuesta creer que la poesía no tenga asuntos más importantes que andar por ahí de vaga, haciendo casting de desocupados, a ver a cuál decide salvar. La poesía se me parece más a un mar para hundirse y no a un salvavidas para mantenerse en la superficie. Aquel amigo insiste en que la poesía le salvó la vida. Yo le digo que él no debería presumir esas cosas. Si la poesía se entera, es capaz de rectificar el error. Bueno, este libro tiene 26 poemas. En la primera parte, que es Show de Doloroso Entretenimiento, y hay una segunda parte que la llamé Bonus Tracks. ¿Y qué hay en Bonus Tracks? Son 6 poemas que ya fueron publicados en otros libros. ¿Pero por qué los publiqué? ¿Porque me regalaron hojas? No. Lo que sucede es que estos 6 poemas fueron como la precuela, fueron el punto de partida para que este libro se gestara. Hay una autora colombiana que respeto y quiero muchísimo, que se llama Mary Yolanda Sánchez, y ella dice: Alejandro, el último poema de un libro es el primer poema del siguiente libro. Y creo que eso fue lo que me sucedió acá. Cuando uno escribe un libro, no sabe cuál de ellos realmente no es un poema, sino una gruta por la cual termina yéndose y termina formando otro nuevo libro, ¿no? Entonces aquí están como los poemas en los que había explorado ya el humor, que se publicaron incluso desde 2013, pero hacían parte de otros libros, los antecedentes de esto. Y pues uno de ellos definitivamente fue El Tricófero de Barry, que es un poema del libro Almanaque Bristol 1987. Entonces, ya que hablaron de ese, pues voy a leer este poema. El poema se llama Publicidad para el afamado Tricófero de Barry, porque pues el almanaque de Bristol realmente era un catálogo de ventas que tenía como información útil para los campesinos, pero tenía productos. O sea, el objetivo del Bristol era poner los productos de la empresa Murray y Landman, que uno de ellos era el Tricófero de Barry, otro era el agua de Florida, otro jabón de tierra, bueno, un montón, eran como 4 o 5 productos, creo, no más. Bueno, y esta publicación, el Almanaque Bristol, se hace desde 1850 y algo, más o menos. Listo. Entonces, este poema tiene un epígrafe que es un anuncio en el Almanaque Bristol de 1932, y dice así: existe hoy una muralla entre los dos. ¿Por qué? Porque ella abandonó el cuidado de su cabellera, perdió los atractivos que la embellecían y mató un afecto que pudo ser la felicidad de su vida. Igual cosa puede pasarnos a todos, hombres y mujeres. Conserve la hermosura de su cabellera, combata tenazmente la caspa con el uso diario del afamado Tricófero de Barry. Ese es el epígrafe y eso fue lo que salió en el anuncio del Almanaque Bristol de 1932. Bueno, el poema dice: un hombre y una mujer se amaban. El anuncio dice que ella tiene caspa. Yo digo que él también. Ellos ya no se tienen el uno al otro. La caspa es lo único que ellos, que se quisieron tanto, tienen en común. El Tricófero de Barry combate, no elimina, el amor que queda entre él y ella. Combate sin eliminar. Él y ella, que tanto se amaron, despiertan con la almohada llena de pequeñas estrellas blancas. Soñarán que acaso que van por el espacio y que en algún momento tienen la posibilidad de eyectar, no eyacular,
a su pareja fuera de la nave. Y lo hacen y regresan solos con una carga de estrellas blancas en el pelo. Cuando despiertan, ahí está su pareja. Se levantan y sobre la almohada quedan las diminutas estrellas. Nadie deja a un ser amado por tener caspa, pero si ya no lo aman, hasta la caspa puede ser un buen motivo para gritarle: vete, no te quiero ver más a ti ni a tu almohada cósmica. Entonces él y ella se alejan, con dolor, con vergüenza, con melancolía futura y con una piquiña en la cabeza que ningún corazón roto puede aguantar. Así que aplícate el afamado tricófero de Barry, que combate, no elimina, y te puede alejar de la cabeza esa galaxia de estrellas blancas sin devolverte el amor. Úsalo. No sabemos qué significa tricófero, no sabemos quién fue el tal Barry, no fuimos publicistas en 1932, pero hoy tampoco sabemos nada nuevo del amor, ni del universo, ni de su lluvia blanca sobre las cabezas de los hombres. Cómpralo tú. Yo ya no tengo amor, ni pelo, así que estoy libre de toda caspa. Gracias. Sin duda, cuando uno está leyendo, lo dije al principio, ¿no? Termina uno de leer un poema y dice: y eso es lo que Alejandro ha generado y ha logrado plasmar maravillosamente en este libro, con una diversidad de poemas me genera esta pregunta, donde habla de algo tan simple como este almanaque, o tan normal como un celular, un iPhone, uno hasta el 18, creo que tú ya llegaste al 18, el 20. Pero que al fondo está esta crítica de lo que consumimos sin pensar, y una reflexión paralela muy interesante de lo que sentimos, ¿no? Y entonces yo no sé si nos está hablando del consumo de la vida cotidiana o el consumo de los sentires humanos, y entonces ahí fue cuando me pareció todavía más exquisito porque aunque yo vi hace muchos años este almanaque, hoy leo esto y si pienso en el amor, peino cuidadosamente mi cabeza para saber si aún lo puedo conservar. Cuando muchos escritores llevan a su obra y su poesía, en este caso particular la poesía, hay todo un hilo conductor, ¿no? Que te lleva de un más a un menos, te lleva de un estilo, te lleva de un tema al otro. Pero en este show no supe para dónde iba. ¿Qué fue lo que te generó al final para terminar de presentar tu obra? Decir, este va primero, este va después, es cronológico, por creación, es por la locura de la emoción. ¿Qué le llevó a Alejandro este orden en esta obra? Buenísimo eso. Yo para eso confío mucho en lo que dice Octavio Paz respecto al ritmo. Él dice que en la narrativa es el significado el que une una frase con otra. Pero en la poesía es el ritmo el que une un verso con otro. No une un ritmo con otro porque tenga sentido, si no termino narrando. Lo uno porque hay una unidad rítmica. Entonces creo que ahí me viene mucho lo del músico, que es, yo me guío por una unidad tonal. Para mí el tono es muy importante. ¿Y qué es el tono? Lo defino tal como, o no lo defino, tomo la definición de Anton Chekhov cuando él habla del tono como el estado de ánimo del escrito. Es eso, ¿cuál es el estado de ánimo de ese escrito? Realmente los temas no me importan. Borges decía que desde el comienzo de los tiempos el hombre le ha cantado casi siempre a los mismos temas, ¿sí? El mismo hombre, el amor, la mujer, la soledad, Dios, el cosmos, y eso no ha cambiado, nos sigue preocupando lo mismo. El aporte nuestro es como en esa búsqueda estética para llegar a esa misma profundidad, es más o menos eso. Entonces, es más un registro tonal. Cuando yo voy reescribiendo, no escribiendo porque en mi libreta no tengo ningún reparo y ahí escribo con total libertad, ¿no? Por eso la llamo libreta. Pero cuando ya voy a reescribir después de 3, 4 años, entonces ahí sí digo, bueno, ¿qué sirve, qué no sirve? Ya cuando se me ha olvidado todo, como dice Rilke, cuando he superado la impronta del instante, ya cuando soy más editor que autor, digo, esto no, qué basura, quién sabe qué estaba pensando, aquí sirve algo.
aquí salva algo, y los voy reescribiendo, los voy guardando en diferentes archivos que los voy marcando como en unidades tonales. Estos son como, uy, estos van por la ciudad, o estos van como, son como de rabia, o estos son de, bueno, yo no sé, son distintas aristas de muchas oscuridades. Entonces, los de humor, y fui notando que salían más de estos conejitos respecto al humor, entonces los fui metiendo en un libro, los junté con unos amiguitos que fueron el sarcasmo, entonces así fui marcando como el hilo tonal de esto. ¿Cómo escribo, cómo cuadro los poemas dentro de un libro? Hasta hace algunos años discutía eso con muchos autores y editores en Colombia de poesía que decían, eso no importa, los poemas no tienen que responder a nada, los poemas son libres, los poemas hacen lo que quieran con nosotros, entonces lanzamos nuestros poemas y los ponemos allá y que el lector decida, porque él decida en qué página empieza a abrir el libro. Bueno, eso lo hará el lector, pero yo soy el autor y yo sí me atribuyo esa responsabilidad de en qué momento pongo un poema de primero, o lo pongo en la mitad, o lo pongo después, porque finalmente estoy sugiriendo un orden. Para mí es muy importante, de hecho antes ni siquiera estaban los índices en los libros de poesía. ¿Para qué? Decían los editores. A mí sí me parece importante, el índice para mí es el croquis del libro, es la estructura, es el plano, ¿por dónde me va a llevar? ¿Cuáles son las diferentes intensidades por las que me va a llevar? ¿Cuáles son las diferentes curiosidades a las que me acerca? Entonces es como la estructura del libro. Y particularmente, ¿cómo lo marco? Ay, eso es igual que cuando escojo como canciones para un concierto. Ahí sí se me sale el rockero, entonces empiezo como con las canciones o los poemas más fuertes, luego me voy suavizando, luego vamos como con algo más experimental, luego con algo más personal y termino con algo más fuerte, como recobrando esa línea, pero siempre es algo muy tonal. A veces cuando los poemas son muy distintos, unos muy largos, otros muy cortos, o sea que en verdad se ven muy fuera de forma los unos con los otros y empiezan como a competir, entonces los divido en capítulos, ¿no? Pequeños capítulos en los libros, pero en este poema, en este show de Doloroso Entretenimiento, pues la idea es que fuera un libro que se pudiera leer, incluso se puede leer, ¿no? Pero no lo vamos a hacer en una sola sesión desde el inicio hasta el final. Aquí los leí como en distinto orden, perdón, pero entonces nos va marcando como un recorrido, una función. Aquí lo que hice fue una función. Eso es básicamente. Ahora, cuando tú me hablabas del iPhone y del consumismo y todas estas cosas, pues creo que volviendo a los temas a los tópicos de Gastón Bachelard, donde hablaba de resonancia y repercusión, y resonancia es como, él lo asumía como cuando se lanza una piedra a un lago, ¿no? Entonces resonancia son las ondas que puede generar esa piedra y cómo llegan a la superficie y cómo podemos sentir una empatía hacia eso. Ahí está el lenguaje, ahí están este tipo ahí puede entrar la creatividad, este tipo de formas diferentes en los que podemos vestir una profundidad para que para que logre una empatía. ¿Y por qué es importante una empatía? Porque si el poema solo asombra al autor y solo en él se refleja el autor, pues no hay poema, eso es una confesión personal y ya. Si esto logra mover a otro, ahí pasa algo. Y la profundidad es hasta dónde desciende esa piedra, es cómo nos toca en el fondo algo que todos de alguna forma, de alguna manera estamos sintiendo. Eso es. Entonces creo que en fondo es más o menos lo mismo. Por ejemplo, Tricófero de Barry es un poema de desamor, no es más, como tantos otros. Pero ¿cómo evito caer en un lugar común hablando de desamor que se ha hablado mil cosas? Pues lo visto, el lenguaje publicitario con el Tricófero de Barry, y ahí como que encuentro la conexión, por ejemplo. O Monopoly, pues es un poema de denuncia social, que habla como de la distinción de clases, primer mundo, tercer mundo, pero cómo lo he visto para que no me quede un panfleto, para que no me quede una arenga, para que no me quede dogmático, ahí viene como el tema del humor. Entonces realmente aquí en Show de Doloroso Entretenimiento creo que hay una crítica al consumismo en su repercusión, una crítica a las soledades de nuestra contemporaneidad,
pero la resonancia es con un lenguaje cotidiano y actual para este tiempo. Y pues bueno, vestido de comedia. Show de doloroso entretenimiento creo que es un lamento vestido para la noche. Aquí hay mamás, ¿verdad? Dicen las mamás, los papás poco lo dicen, pero seguramente también pasa igual. No, yo no tengo hijos preferidos. Yo a todos los quiero igual. Yo sé que yo soy el preferido de mi mamá, pero no tiene nada que ver con lo que estoy hablando ahora. Pero solo se los cuento así. ¿Hay un poema preferido en este libro? Hay varios, pero por lo general el preferido mío no es el preferido de la gente. Entonces casi nunca los leo. ¿Y lo podemos escuchar? Pero no les va a gustar. A los hijos no nos gusta cuando dicen que el preferido es el otro hermano que no es uno. Así que nos No, permite mentiras, no. conocerte. Pues es difícil, todavía este libro está muy fresco, necesitaría como. Bueno, saben que sí, pues sí hay varios que me gustan, a ver qué les leo. Este. No, ese no. No, ese no lo puedo leer. Leamos. Si hay preferidos, ¿verdad? No, tú dices que no. Bueno, Uno que quieras de diferente manera, dice la mamá. Este se llama Emputositos. Emputositos. Si a ella no le gustó. Ay, espérese. Ahora sí. ¿Estás enojado o enojada con alguien con quien no quieres estar enojado, pero sí quieres que sepa de tu enfado? ¿Eso que los psicólogos de internet llaman la rabia tierna? Si se comieron la cereza de tu postre, si prometieron llamarte y no lo hicieron, si te dijeron que iban por cigarrillos y jamás volvieron, ya no tienes que recurrir a los insultos ni a los muñecos vudú. Envía un emputosito, el oso de peluche con cara de emputado, que al apretarle la panza dice todo por ti. Viene con los siguientes mensajes grabados en voces infantiles. Te quiero, volver añicos. Te estoy pensando, matar. Nunca cambias y morirás. Quiero tu corazón fuera de tu cuerpo. Sueño contigo 3 metros bajo tierra. Y 20 mensajes más de candidez sicarial. Disponible en colores café, rojo, morado y negro de la ira para que expreses la misma emoción de darle a alguien una patada en la cara sin incurrir en lesiones personales. Dile adiós a la cobarde moda de enviar matones. No gastes más dinero en muñecos de vudú que no te garantizan el trabajo. Envía un emputosito experto en hacer del bullying una cruel ternura. Como si Cupido cambiara las flechas por un cuchillo y empezara a apuñalar el amor. Como si la pandilla de ositos cariñositos saliera de la alucinación de Homero Simpson. Como si las flores del mal se regalaran en San Valentín y San Valentín estuviera tatuado en las nalgas del diablo y el diablo fuera una muchacha virgen en los sueños de Baudelaire. Emputositos. No incluyen batería, no se cargan con tu ira, pero sí la transmiten porque están hechos de felpa altamente alergénica. Cómpralo ya y regálalo. Te daría mucha rabia si antes te lo regalan a ti. Lees el poema y dices, en este caso particular quisieras preguntar en dónde se compran, ¿no? Creo que todos necesitamos en algún momento uno de estos. Bueno, sí es un producto. Ahí de pronto tengo que mencionar algo. Yo soy publicista, no sé si lo notaron. Mi pregrado fue de publicidad, pero después empecé a publicar y a ganarme cosas y no sé qué, entonces fui dejando la publicidad, ya estudié una maestría en creación literaria y seguí por ese lado. Pero estudié publicidad fue porque siempre me gustó escribir, pero no quería
no me gustó ese cuento de ser el poeta pobre. Ese poeta que está en los callejones pidiendo monedas para un trago. A mí esa vaina romántica de la, o sea, romantización de la miseria no quería, ¿no? Entonces, bueno, me pareció bien lo de la publicidad y lo hice durante mucho tiempo. Durante 12 años fui creativo en agencias de publicidad en Colombia y en Argentina, y ahí tenía que inventarme productos. Pero pues eran comerciales, uno se inventaba unas cosas y después de 3 meses el cliente las cambiaba y terminaba saliendo lo que se ve en televisión. Entonces cuando dejé la publicidad dije, bueno, ya no tengo jefe, ya no tengo un cliente, ya puedo inventarme lo que yo quiera, lo más zafado. Entonces empecé a crear productos como esa publicidad del tricófero de Barry o el emputocito, que es un producto. Bueno, aquí hay varios productos realmente en este show de Doloroso Entretenimiento, pero productos que tuvieran la resonancia que les dije y la repercusión o como una resonancia más, ¿cómo puedo decirlo? Más contemporánea y una repercusión un poco más filosófica, ¿no? Más hacia el consumismo y a ese miedo que le tenemos a esa soledad. Por ejemplo, podremos leer el del iPhone, ya que lo mencionaste. Mientras lo ubicas, me corriges si no me equivoco. Cuando estabas en Argentina trabajando como publicista, ¿terminas tu primera novela? No, yo ahí no, eso fue distinto. Yo ahí escribía poesía, pero así como de manera amateur, ¿sí? Después llegué a Colombia, me metí a un taller de poesía, me quería meter a un taller de poesía, me toca quitarme las gafas porque es que son para ver de cerca y de lejos no los veo, ahora sí. Entonces me metí cuando regresé a Argentina, me quería meter a un taller de poesía, pero estaban ya todos los cupos cerrados. Entonces me metí a un taller de novela. Yo, bueno, pues... Y todos los novelistas del taller me miraban como el bicho raro, como la mascota, como del que no se esperaba nada, como... en fin. Y yo, bueno, pues yo ahí trataba de aprender lo que más pudiera. Se hizo un proyecto al final, se hizo un proyecto durante el taller, que era que cada uno hiciera una novela corta para que la leyeran sus compañeros. Hicimos una novela corta, yo hice una novela sobre metal, pues es decir, la hice sobre un bajista y le consulté a mi director al director del taller. Yo le dije, pues sobre un bajista, que es lo único que sé, porque yo he sido músico, pues no he sido el bajista, pero sí he sido músico de varias bandas. ¿Y un bajista de qué? Me dijo. Yo, pues de metal. No, metal, eso no es literario. Eso no es literario. De jazz. Eso, bajista de jazz, me gusta. Haga la novela sobre eso. Bueno, quedan 3 semanas, quedan 10 minutos. Quedan 3 semanas y yo qué sé de jazz. Para mí el jazz es como la música que ponen en los almuerzos para que uno no se sienta solo, pero no le preste atención. Yo me aburro, yo soy de rock y de jazz. O sea, no, imagínese yo poniendo jazz en mi habitación con Diomedes Díaz en el primer piso. ¿Cómo iba a ocultar ese ruido? A mí me tocaba poner música muy, muy fuerte. Ok, entonces mi idea era, bueno, yo sé es de rock y de metal, yo voy a hacerla con un bajista de metal y faltando una semana, pues la cambio a jazz. Primero como tener la historia. Pues no alcancé, me tocó mandarla así de metal. La mandé y pues en el taller mis compañeros y el director pues dijeron que era muy divertida, pero que eso no era una novela, que eso era un cuento, que eso no era literario, que eso no sé qué, Bueno, la destruyeron. Pero como por esos días estaba el premio de novela de la Universidad Central y todos mis compañeros hablaban de eso, pues yo la mandé. Y resulta que el día posterior de que yo presenté la novela y me dijeron que eso no servía para nada, que eso no era una novela sino un cuento largo, pues resultó ser ganadora del Premio Nacional de Novela de la Universidad Central. El director de la novela, que era el maestro de mi maestro, llamó a felicitarlo, que un alumno suyo fue el que... Y hasta hoy resulta que esa es la primera novela sobre metal que se ha escrito en Colombia. ¿Qué tal yo hubiera hecho algo sobre jazz? Entonces, ahí venía el asunto. Bueno, mensajes del patrocinador. Bueno, y esa fue Notas de Inframundo, por ahí fue que empecé.
Lleva el nuevo iPhone, ahora con más aplicaciones. Lleva el nuevo iPhone 2, más formas de expresarte. Lleva el nuevo iPhone 3, la inmediatez ya. Lleva el nuevo iPhone 4, toda la autonomía que necesitas. Lleva el nuevo iPhone 5, más autonomía de la que necesitas. Lleva el nuevo iPhone 6, un mundo de likes aunque a tus amigos no les guste. Lleva el nuevo iPhone 7, ¿para qué amigos si puedes tener fans? Lleva el nuevo iPhone 8, ¿para qué fans si puedes tener quality fans? Lleva el nuevo iPhone 9, ¿para qué quality fans si hay un algoritmo que enlaza tus perfiles de empatía sin que tengas que hablar con nadie? Lleva el nuevo iPhone 10, ahora con más algoritmos y autonomía. Lleva el nuevo iPhone 11, ¿para qué algoritmos si puedes tener fans algorithms? Lleva el nuevo iPhone 12, ¿para qué fans algorithms si puedes tener quality fans algorithms? Lleva el nuevo iPhone 13, ¿para qué quality fans algorithms si hay un sistema de ecuación lineal que enlaza tus algoritmos de empatía sin que tengas que hablar con nadie? Lleva el nuevo iPhone 14, ¿para qué nadie? ¿Para qué alguien? Lleva el nuevo iPhone 15, 16, 17, 18, 19. El algoritmo de la soledad es un conteo hacia adelante. Lleva el nuevo iPhone 20. Vamos a avanzar. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué celular utiliza? ¿Alguien quiere hacerle alguna pregunta a nuestro poeta y su libro? Señor. Se me hizo muy interesante y yo creo que muy importante como traer a la mesa todo el tema que yo creo que sí es muy latinoamericano en general, porque por ejemplo hablarán mucho como desde la experiencia colombiana y aquí en México existe esta frase del México mágico, que usualmente se usa como para burlarnos o reírnos, como jajaja, como para no llorar de situaciones de el ingenio del mexicano, y que suelen ser personas de escasos recursos como ingeniándoselas para como salir adelante o sacar adelante alguna necesidad. Y yo creo que cosas graciosas como esas, irónicamente sí nos hablan mucho de cómo como sociedades hemos avanzado o cómo nos hemos como que aprendido a relacionar con nuestros conflictos, con nuestros, ¿cómo se les llama? Con nuestros traumas, con el cómo hemos ido avanzando como sociedades teniendo que recurrir a, no sé cómo decirlo, como a creernos a nosotros mismos como mexicanos, como colombianos, como latinos, un chiste de humor muy negro en el cual nos esforzamos mucho como por tratar de reírnos del remate y no tratar como de concentrarnos en el contexto que hay detrás. ¿Usted qué cree? O más bien, ¿por qué consideraría importante que nosotros como un público mexicano podamos acercarnos a su libro o a su obra? Bueno, ese comentario te lo agradezco un montón. No sabía lo del México mágico, pero creo que nos identificamos en mucho. Todo lo que está aquí es más latinoamericano, es tercer mundo en general y nosotros nos parecemos un montón. Lo que tú llamas México mágico, nosotros lo llamamos colombianadas. Y creo que cada país tendrá su forma de llamar esa recursividad improvisada, ¿no? Como desde la pobreza. No. Yo no quiero convencerlos de que lean el libro porque no me estoy lanzando al Senado, no me estoy lanzando a la alcaldía, no me estoy lanzando a nada. Simplemente creo que si hubo algún asombro, creo que un libro de poesía no es más que eso, una galería de asombros. Si hubo algún asombro, hubo alguna repercusión en ustedes, una empatía en este libro y creen que aquí hay algo valioso, pues maravilloso que me permitan acompañarlos. Y si no, pues no, hay otras estéticas que de pronto les llegarán más.
pero pues no soy como tan vendedor. Creo que ya podría como cerrar con un poema de irnos, uno bien cortito. Bueno, yo no les leí el poema con el que inició el libro, que se llamaba Show de Doloroso Entretenimiento, que es con el que inicia la función, pero sí les voy a leer con el que cierra. Y con esto nos vamos. El libro lo encuentran en un precio súper especial, ahí 150 pesos, en el stand de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevo León. Solo hay 2 ejemplares y hay un ejemplar de un ejemplar de una antología de poesía colombiana que saqué como editor. Ahí no estoy incluido, sino como editor. Y también hay una antología que se llama Lo que queda entre las manos, de poemas que publiqué de 2012 a 2023, como 10 poemas de cada uno de esos libros. Ahí del Bristol, ahí no está Show. Entonces solo me quedan esos ejemplares. Y bueno, cierro con este poema se llama Colabórenme con la salida. Hola. No me gusta la gente que no saluda, ni la gente que se despide llena de certeza, como si supiera cuándo será la última vez. Las despedidas no se anuncian con palabras, se anuncian con ausencias. Cuando te das cuenta, la última vez ya pasó, tú sigues en presente y las despedidas se conjugan solas en pasado. Despedirse con certeza incluye el no regreso. Es posible que después de estos textos algún lector no quiera volver por acá. Sin embargo, un adiós contiene vacilaciones que nos mueven la mano de un lado a otro. Prefiero entonces una mirada ausente, de esas que se quedan pensando si aquí hubo o no poesía, o una risa burlona, como la que le daría Luis Vidales a quien afirme que lo poético se pierde con el humor, o un apretón de manos que se trague las palabras, porque un poema satírico nos ha dejado expuestos, o un megáfono terciado muy cerca del pecho que pida cortésmente: por favor, colabórenme con la salida. Gracias. Muchísimas gracias. Despedimos a Alejandro Cortés y la presentación de su libro. No sin antes preguntar esto, que lo voy a decir con gusto y orgullo porque tengo el honor de conocerlo y de conocer su trabajo, de agradecerle que haya hecho en su vida, y no sé qué trampa hizo en la universidad para que lo dejaran venir, y no sé qué pasará con sus alumnos mientras no esté ahí, pero hizo la agenda para venir a México a esta primera Feria Internacional del Libro, además contando porque la próxima semana viaja a España. ¿Sí, la próxima semana? Viaja a España a recibir un premio que ha ganado con poesía también, participando dentro de 26 países que participaban a este concurso, y él obtuvo pues el premio, representando obviamente nuestra poesía, la poesía de Colombia y su trabajo. Buen viaje, muchas gracias por venir acá, no te estoy sacando todavía, te quedará tiempo acá, pero buen viaje a ese premio a España, que significa seguir reforzando y reconociendo el trabajo de los locos soñadores poetas. Muchas gracias.